Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a seguir con la serie de las falsas doctrinas. Hoy vamos a hablar de la oración de fe, un camino de engaño y de complacencia con el pecado. Una cosa, hermanos, es que nosotros repitamos la palabra del Señor para entenderla, para poderla comprender, para poderla guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra. Y otra cosa es que la repitamos a manera de vanas repeticiones. ¿Sí? El Señor nos ha llamado y nos ha dicho que debemos llevar su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si para eso la debemos repetir, la repetimos, pero para conocer al Señor, no para hacer magia. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Como decía hoy en la oración Mayé, Señor, usa, Señor, estos labios inmundos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, Señor, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro ser, Señor, a adorarte, Señor, a alabarte, Señor, enamóranos, Señor, y apasionanos, Señor, de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Romanos 10, del 8 al 11. Nos dice la palabra del Señor. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Parte primera, hermanos, ¿qué son estos versículos? Lo primero que debemos observar y preguntarnos es, ¿esta es una oración que debemos repetir para ser salvos? Hagamos un pequeño análisis del contexto. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos del libro de Romanos, nos viene hablando de la pecaminosidad del hombre. Nos viene recordando que nosotros somos pecadores por naturaleza. Nos viene hablando de la justificación del pecado, que no es que nosotros seamos justos, sino que es Dios que nos ha justificado. Y nos ha hablado de algo fundamental, que vamos a repetir una y otra vez, la imputación de nuestro pecado a Cristo Jesús. No es que nosotros hayamos sido declarados inocentes, no es que nosotros nos hayamos salvado del castigo, es que alguien pagó por nosotros. Es que alguien tomó nuestro lugar, alguien pagó, ¿cierto? La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y el Señor, como juez justo, ¿cierto?, tenía que impartir justicia. Y la impartió contra su Hijo. Él fue el que pagó el precio de nuestro pecado. Pero también nos viene hablando del justo juicio de Dios. Nos viene hablando de la ley. Nos viene hablando de la salvación por medio de la fe, por gracia de Dios, ¿cierto? Y también nos está hablando del pueblo de Israel como pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Y nos viene hablando de la adopción de los gentiles. Eso sí, hacen una aclaración. Que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Amén. De eso nos viene hablando Pablo. Pero también nos habla y viene adolorido, viene muy dolorido de la desobediencia de Israel. Por eso es que el anhelo de Pablo, esta frase, estos versículos, no son más que el anhelo de Pablo para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios mediante la fe en Cristo. Acompáñenme a Romanos 10, 2 al 4. Le vuelvo así un poquitico. Dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que dice Pablo, dice el apóstol Pablo, que ellos creen pero no conforme a ciencia. Aquí cuando nos está hablando a ciencia, nos está hablando de la única y verdadera ciencia, la del conocimiento de Dios, la de la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice que ellos vienen ignorando la justicia de Dios y poniendo su propia justicia. No difiere nada de lo que viene pasando hoy en día. Al respecto nos dice Matthew Henry, los judíos edificaron sobre un fundamento falso y no quisieron ir a Cristo para recibir la salvación gratuita por fe. Y son muchos los que en cada época hacen lo mismo de diversas formas. La severidad de la ley demostró a los hombres su necesidad de salvación por gracia por medio de la fe. Las ceremonias eran una sombra de Cristo que cumple la justicia y carga con la maldición de la ley. Así que aún bajo la ley, todos los que fueron justificados ante Dios obtuvieron esa bendición por la fe, por la cual fueron hechos partícipes de la perfecta justicia del Redentor prometido. En pocas palabras, estos versículos no tienen el carácter de una oración, sino, como hemos dicho, de un anhelo, de una invitación, de un llamado de atención por parte del apóstol Pablo a que los judíos obedezcan a Dios y solo a Dios, a que se sometan a su palabra. Segundo, vamos a hablar la palabra del Señor. La palabra del Señor es un mandato divino para trasegar los caminos de Dios o un compendio de conjuros para alcanzar un fin. Me voy a volver al versículo 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Recordemos que una y otra vez nos repite la Escritura que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Un versículo que nadie se sabe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nos aclara el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no es porque yo haga, no es porque yo quiera. ¿Y cómo llegamos a la fe, hermanos? El versículo 17 nos lo dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe entonces nos la da el Señor por medio de su palabra, y con ella nos lleva a la salvación. Ninguna de las dos se da por procesos mágicos y mucho menos por nuestra voluntad. Creer que por repetir una oración, unos versículos de la Biblia seremos salvos, no es más que pretender hacer del cristianismo una religión por obras, donde el protagonista soy yo. Soy salvo porque hice la oración de fe. Es hacer de la Biblia un conjunto de conjuros mágicos. Repita para que se cumpla. Esta situación no es más que el hecho en donde se le quita la gloria a Dios y el protagonista es el hombre. Tanto quien hace repetir como el que repite. Soy salvo porque hice la oración de fe. Y el otro anuncia con bombos y platillos. He llevado a la salvación a cientos, a miles, porque les he hecho repetir la oración de fe. ¡Qué misericordioso soy! La vanidad, hermanos. Igual sucede con los testimonios de los que hemos hablado una y otra vez. ¿Cómo olvidar un debate con una actriz famosa de los años 80 que nos decía que gracias a ella mucha gente había llegado a Cristo por medio de su testimonio? Que personas como ella llevaban muchos a la salvación, que gracias a la obra de personas como ellas, las demás eran salvas.
Claro, es cierto que he escuchado testimonios que edifican, eso no lo podemos negar, en los cuales la persona cuenta cómo a pesar de su pecado, de lo perverso que era, el Señor lo llamó, de cómo el Señor lo rescató de la droga o de la fornicación, de la corrupción, del engaño o del homosexualismo, de la idolatría. Pero estos testimonios cuentan precisamente cómo el Señor hizo la obra. Testimonios que limitan su historia personal a 2 minutos, mientras dedican horas a contar la obra y la palabra del Señor y a llevar sobre todo y en especial a la gente al arrepentimiento. Por lo general, los testimonios se centran en la vida de las personas, díganmelo a mí, quien dura horas contando su historia, tiempo en el cual uno no sabe si se está avergonzando de su pecado o se está gloriando del mismo. Tiempo en el cual los oyentes se asombran de la historia de vida, se emocionan, lloran, se conmueven e incluso se maravillan y dicen pobrecito o qué terrible, y se van emocionados, conmovidos, diciendo qué testimonio tan interesante, qué conversión tan maravillosa, y producto de la emoción van a la iglesia cada 8 días, en donde también los emocionan, los conmueven. Pero la pregunta es fácil: ¿los llevan a Cristo? ¿Los llevan al arrepentimiento? ¿Los llevan a aborrecer el pecado, a amar al Señor? ¿Los confrontan con su pecado? ¿Le generan la necesidad de conocer a Cristo? Cuando usted sale de carrera de su casa, se devuelve y dice, no oré, y se preocupa y se entristece, o se va como si nada. De verdad, esos testimonios lo llevan a entregarse a Dios, a pedir que Dios le cambie la vida, a pedir que el Señor le cambie los afectos. La respuesta es sencilla: no. Todo se reduce a motivación. Así como la música, la gente se llena de emoción, se conmueve, se eriza, y producto de ello van a recibir la misma dosis cada 8 días y dicen, oh, cómo me siento lleno de la presencia del Señor, qué sensación tan maravillosa, y salen de allí a pecar, a continuar su vida normal con el pecado. Hermanos, la fe en Dios no es un problema de simple motivación, de emoción. Si vienen de afectos, como se ha dicho aquí, se trata de que el Señor nos cambie los afectos, de que de verdad amemos a Dios, de que aborrezcamos el pecado, que cuando pequemos nos sintamos miserables, que entendamos que hemos agredido a un Dios maravilloso, a un Dios bueno, que esto se trata de amar a Dios, de aborrecer el mundo, de amar a Dios y de entregarnos a Él, de pedirle que nos transforme, que nos llene de sabiduría en su palabra, que nos haga nacer de nuevo. Amén. El Señor dijo, si no nacieres de nuevo, no conocerás el reino de Dios. Estas acciones no difieren mucho de la tradición pagana católica, en donde todo se reduce a una mezcla entre obras, emoción y magia. El cura bendice el agua. Aquí hablamos del bautismo, la misma que convierte en un elemento mágico con la cual al mojar la cabeza del niño, este queda limpio del pecado original y de todo pecado, ¡pum!, magia, se vuelve hijo de Dios. Usted hace la novena al muerto, paga unas misas y lo saca del purgatorio o del infierno, donde quiera que esté. ¿Y el sacrificio de Cristo? ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Acaso Cristo no murió precisamente para librarnos del pecado? El mismo Señor nos dijo que mientras había vida había esperanza, pero no, todo se reduce a magia. Recuerden la historia de mi vecina, la que me dijo que mi conversión se había dado gracias a que ella me había dado un tinto con agua bendita. Rezaron el agua, ella me la dio y producto del bebedizo, ella me llevó a la fe.
El bebedizo puso fe en mi corazón. Sortilegios, hermanos, magia, brujería, obras. ¿En qué se diferencia esto del bebedizo que le da la bruja a alguien para que se enamore o para que se aleje? ¿Cuál es la diferencia? Mi conversión no se dio porque me han dado un bebedizo, se dio por misericordia de Dios. Amén. Quien tuvo a bien llamarme mientras yo lo negaba y me sumía en el pecado. No fue una obra mágica, fue una obra de amor, fue una obra de misericordia, fue una obra de gracia. El Señor me vio para dónde iba, vio que iba camino a condenación y me miró y se dolió de mi pecado y me llamó. Suba a la montaña de rodillas, haga el rosario tantas veces, préndale velas a la Virgen, báñese con agua de 7 hierbas, bautícelo, haga la confirmación, haga la primera comunión. Por Dios, cuánto engaño, cuánta mentira. Se murió, menos mal que antes hizo la oración de fe. Hermanos, amigos, no hay que hacer que la gente repita, no hay que hacer que la gente tome menjurjes, ni pague misas, ni haga sacrificios. Hay que llevarlos a Cristo. Amén. Hay que llevarlos al arrepentimiento, a su palabra, a que se arrodillen ante Dios y le pidan que les dé fe, porque Él es quien nos da la fe. Que les dé convicción de pecado, que los lleve al arrepentimiento y que les dé nuevo nacimiento. La gente puede repetir 1000 veces la oración de fe, pero mientras el Señor no los lleve a un nuevo nacimiento, no hay nada que hacer, no hay salvación. La salvación, como hemos dicho, es por misericordia de Dios, y la fe es por medio de su palabra. Si no conoce a Dios, ¿a qué quiere ir a Él? Si ama el mundo, ¿a qué quiere ir al cielo? Si no conoce la verdadera cruz de Cristo, ¿cómo puede tomar la suya, hermanos? No estoy negando que yo me pueda comunicar con Dios por medio de su palabra, que la tome para fortalecerme, que en medio de un problema, de una tribulación, de una angustia, yo pueda arrodillarme y decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Miren la diferencia. Yo hablo con el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración. Lo reconozco a Él como todopoderoso, lo reconozco como mi Salvador. Sé que Él me va a llevar, que Él me va a guiar, que Él me va a fortalecer. Le estoy pidiendo a Él protección, fortaleza. Pero es el Señor quien hace, es el Señor quien da, es el Señor quien protege. La protección no se dio porque yo repetí, sino porque Él escuchó mi oración. Amén. Pero para que el Señor escuche mi oración, debo ser hijo suyo. Para que el Señor escuche mi oración, debo pedirle de rodillas, humillarme ante Él y pedirle que me adopte, porque la palabra del Señor es clara. El Señor está airado con el impío y el Señor no escucha la oración del impío. Por eso nosotros decimos que toda la gloria y la honra sea para Dios, para el Santo de Israel, para el Todopoderoso, para el Dios de los cielos, para el único Redentor, para el único camino, para el único que ha dado la vida por nosotros, al Señor. Pero volvamos un momento al título de este aparte. La palabra del Señor, un mandato divino para trasegar sus caminos o un compendio de conjuros para alcanzar un fin. Para poder hablar de eso, hermanos, acompáñenme a Juan
capítulo 10, versículo 24 al 28. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Muchos la escuchan, otros la leemos, pero la palabra del Señor siempre ha estado. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Hijo del Cristo, dísnoslo abiertamente. Mire lo que pasa con el verdadero evangelio. Turba el alma, fastidia al pecador. Estaba hablando el mismo Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, la palabra del Señor, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán más, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Cuántas veces nos dice el Señor: os lo he dicho, os lo he dicho? Y nos habla, y nos habla, y nos habla por medio de su palabra, y nos repite todos los días, y nos llama. Pero ¿qué sucede? Que algunos no lo escuchan. ¿Y por qué no lo escuchan? Porque no son las ovejas del Señor. Hermanos, nosotros escuchamos la voz de Dios y lo seguimos. Abandonamos de verdad nuestra vida de pecado. Hacemos de nuestra vida, el centro de nuestra vida, a Cristo. De verdad nos levantamos. Cada vez que comemos algo, cada vez que vamos a hacer algo, lo ponemos en manos de Dios y damos las gracias al Señor. El Señor habló por medio de sus profetas, los mismos que escribieron bajo su inspiración. En este momento hablaba por medio de su Hijo, del Dios hecho hombre, y el mensaje era el mismo de siempre: arrepentidos, vuélvanse a Dios, vayan a su palabra. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 10? Versículo 8 nos dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pablo no está haciendo otra cosa que haciendo referencia a Deuteronomio 29. Acompáñenme, hermanos, por favor, Deuteronomio 29. Vamos a comenzar por el versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? De la palabra del Señor, de sus mandamientos, de un pacto que hizo Dios con los hombres. No hacen los hombres pacto con Dios, es el Señor que nos llama a pactar. Vayamos al versículo 9. Guardaréis pues la palabra de este pacto y la pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Guardaréis, vea, guarden la palabra del Señor en su boca, en su corazón, en su mente, ¿sí? Guarde las palabras y póngalas por obra. ¿Qué nos está diciendo? Sean hacedores de la palabra y no solo oidores, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Que no se alegren los falsos maestros de la teología de la prosperidad. Este versículo no dice cosa diferente que
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se hará por añadir. Amén. Mire, lo mismo, está diciendo lo mismo. Guardaréis pues la palabra de este pacto y la haréis. A eso es lo que nos está llamando. Vayamos al versículo 14. Deuteronomio 24, llegamos al Deuteronomio 24, vamos a leer hasta el 29, vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. Y dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Piensen ustedes que el Señor nos está hablando a nosotros, a los que estamos aquí sentados, a los que no pudieron venir hoy, que nos ha llamado a un pacto, que nos ha llamado a escuchar su palabra, ¿cierto? Y que como muchos de nosotros hemos andado por medio del pecado. Y dice: y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro que tienen consigo. Cada vez que nosotros pasamos por algún lado, ¿cierto?, vemos esas imágenes. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Y suceda que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Mire cómo la gente, ¿cierto?, se autoengaña. Sí, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Ya hice la oración de fe, puedo seguir pecando. No querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. Miremos todo lo que pasa hoy. Cuando yo leía esto, yo me imaginaba como uno va caminando, ¿cierto?, por las iglesias católicas llenas de todos estos ídolos. Sí, miro al frente mi vecina, ¿cierto?, y puso una cosa inmensa, yo no sé si me entienden, que están agrediendo al Señor. La palabra de Dios, hermanos, es su voz, son sus mandamientos. El Señor llama al pueblo a obediencia, a fidelidad, a no desviarnos del camino, a mantenernos en la fe. Hermanos, no podemos darle excusa al pecado, sea el cual sea. Si no podemos excusarlo, no podemos decir: no, yo ya fui a la iglesia, no, yo ya hice la oración, no, yo puedo seguir haciendo esto. No, sí. Estos pedazos de la Biblia son los que no les gustan a las personas. Versículo 20: no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo, el celo de Dios. Es que ustedes son muy exagerados, hermanos. No, es el celo de Dios. En lugar de criticar a su hermano y decirle que es exagerado, pídale al Señor que le dé ese celo por la palabra del Señor. Y dice: y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre debajo de los cielos. Estarán aterrados los falsos maestros y los ateos que algún día lean estas palabras del Señor. Maldiciones y bendiciones, sí, hermanos. Aunque le produzca dolor, ardor e incomodidad a muchos, esto es lo que nos anuncia el Señor: bendiciones y maldiciones. Bendiciones a quienes sigan su palabra. Quien persevere hasta el final, este será salvo. Ya no habrá llanto ni dolor. Las cosas malas pasaron.
Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y maldiciones. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre. Pablo no estaba llamando a hacer una oración de fe. Estaba llamando a que se volvieran a Dios, a que se arrepintieran. Estaba haciendo un llamado a su palabra, al pacto que han hecho con Dios, a su promesa, a las promesas del Señor, que desarrollaran a su Redentor y que abandonaran sus tradiciones y sobre todo su duro corazón. ¿Cómo nos duelen las tradiciones? A esas sí las amamos, a esas sí las respetamos. Sí, no olvidemos que los judíos habían cambiado, por así decirlo, el pacto de Dios, sus mandamientos y ordenanzas, por más de 600 leyes que decían que si las cumplieran al pie de la letra, los llevaban a salvación. Salvación por obras. No obedecían al Señor porque eran salvos, sino porque habían entregado su vida a Dios. No obedecían al Señor porque fueran salvos, ni habían entregado su vida a Dios, tampoco le eran fieles, sino que simplemente querían cumplir normas para alcanzar la salvación, para poder mostrar lo misericordiosos que eran, para quedar bien ante la gente y que esto los enalteciera. Ay, hermanos, por aquí cuando hablamos con algunos sobre estos meses de la Navidad, si no, yo no voy a comer eso, pero me dieron allá tal comida, no, yo no comí. Ay, pero ¿por qué no va a comer? No, el hermano tenía claro que era comida consagrada a los ídolos, sí, pero no, listo, no vaya a la novena, pero comas el tamalito que le trajimos, sí, comas los buñuelitos, tomes el vinito. Es que usted es muy exagerado, hermano, sí. Acompáñenme por favor, hermanos, a Deuteronomio 30, 11 al 14. Los judíos cumplían la ley, es más, trataban de cumplirla. Cuando los estaban mirando, porque querían mostrarse santos, querían mostrarse puros, pero hacían otra cosa en secreto, ¿sí? Por eso el Señor les decía a los sacerdotes de la época: sepulcros blanqueados, hipócritas. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Uy, es que usted sí que le pone cargas a la gente, le dice al pobre Marco. Sí, no, es la palabra del Señor. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Hermano, no es difícil apartarse del pecado. Es más difícil vivir en el pecado, tener que pagar unos tratamientos costosos para salir de la droga, que no le van a servir de nada. Porque mientras no tenga al Señor en su corazón, va a seguir regocijándose en el pecado. No está en el cielo la palabra del Señor para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos las traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos? No está lejos, hermano. Y miren lo que una vez y otro repite: para que la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos. La fe es por el oír la palabra del Señor. Sí, no es por repetir, es por el oír. Cuando yo la escucho, la comprendo, la llevo a mi corazón y me vuelvo hacedor de la palabra. Y dice el versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. El Señor ha dicho que escribió su palabra en los corazones de todos los hombres.
Por eso es que matar, robar, mentir, fornicar, blasfemar, son pecados y o delitos en todos los pueblos y en todas las culturas. Hermanos, atérrense. En la guerrilla colombiana el homosexualismo no era aceptado, pero hoy en día en las fuerzas militares se ha vuelto un derecho. Todo el que miente, mata, fornica, niega a Dios, sabe que está haciendo mal. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Nosotros ya hemos leído a Juan 16, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras hermanas son las malas. Amamos el pecado, nos regocijamos, damos mil excusas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se acerca, no, yo no voy porque es que me decía un compañero, es que yo creo en Dios, no es usted que porque yo tomo y fornico me voy a condenar. Pues sí se va a condenar, hermano. Entonces, ¿qué hacen? Se alejan de la luz, se alejan, sí. Nos dice la palabra del Señor, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros estamos en Dios, nos acercamos a la luz que es Dios y mostramos las obras que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Porque nos ha lavado del pecado, porque nos transformó, nos levantó de la muerte a la vida, nos ha dado una nueva vida, nos ha cambiado los afectos, porque ya podemos ir tranquilos, ¿cierto? Podemos mostrar lo que ha hecho el Señor en nosotros y podemos decir que en verdad nos ha cambiado el corazón. Lo que sucede, hermanos, es que las personas aman mucho su pecado, se enaltecen en su orgullo y en lugar de humillarse a Dios y pedir que los transforme, lavan sus conciencias con vanas repeticiones, ponen pañitos de agua tibia a su pecado y luego niegan la condenación. Quieren seguir pecando, pero sin consecuencias. ¿Sí? Quieren hacer el mal, pero con consecuencias. No, pero sí, yo robé en la empresa, pero ya me arrepentí y el Señor, ¿cómo va a permitir que me echen a la cárcel? No, hermanos, tiene consecuencias, va a ir a la cárcel. ¿Sí? Se arrepintió, agradezcale al Señor, no va a ir al infierno. Usted puede estar 8 años en la cárcel, ¿sí? Y si sabe y tiene conciencia, llega ya a evangelizar. Amén. Pero pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre es otra cosa diferente. Quieren negociar con Dios, pecan, pero luego van a la iglesia. Van a la iglesia y luego siguen pecando, pero creen que ya cumplieron. De ahí el triste adagio católico: el que peca y reza, empata. No, hermano, el que peca y reza se condena. Cuando uno le pregunta a las personas, todo cada ratico lo hacemos, cada mes lo hacemos: si te mueres hoy, ¿para dónde vas? La respuesta para muchos parece lógica: para el cielo. Es que yo creo en Dios, dicen unos. Yo voy a una iglesia cristiana, dicen otros. Los otros dicen al cielo. De vez en cuando voy a misa. Y luego, cuando los confrontamos con el pecado, los que no se enojan, sobre todo los que dan abrazos, ¿cierto? El amor, hermano. Y uno lo confronta con el pecado. No, yo no puedo creer en un Dios castigador. Dios es solo amor. Y se enojan. Los que no se enojan, ¿cierto? Nos dicen: nunca había visto las cosas así. Nunca me lo habían dicho. No lo había pensado. Yo creí que era suficiente con ser buena persona. Creí que era suficiente con creer que había Dios. Sí. Y algunos de verdad que se entristecen, escuchan. Otros se endurecen. ¿Y cuáles son los más duros? Los más duros, hermanos, son los que han hecho la oración de fe. Esos son los más duros. ¿Sí?
No, para el cielo. Yo ya hice la oración de fe. ¿Sí? Los cristinos, los que se la saben todas. Los mismos que nos dicen es que ustedes son muy exagerados. Yo soy salvo porque yo creo. Ya no soy tan terrible como antes. Ya no consumo tanta droga como antes. Ya no fornico como antes. Ya no robo como antes. Ahora peco poquito. Sí. Y vienen las preguntas. ¿Usted es creyente? ¿Y usted lee toda la Biblia todos los días? No, pues tampoco, a veces. ¿Usted ora? Claro, de vez en cuando. ¿Usted se congrega? Sí, cuando puedo. ¿Usted ha entregado su vida a Cristo? ¿Se ha humillado ante el Señor? ¿Con el favor de Dios ha abandonado la vida que llevaba antes? No, pues tampoco, pero sí he cambiado. Sí he cambiado. De vez en cuando, pues ya no voy a rumba todos los días, ahora solo de vez en cuando. ¿Sí? Los chistes de ahora pues ya son menos vulgares que los que decía antes. Y entonces contrapreguntamos, ¿ha cambiado de amigos? No, pero ¿por qué? Es que ustedes quieren que uno sea santo. Quieren que uno todos los días lea la Biblia, que me la pase orando todo el día. No, hermano, uno no puede ser tan fanático, tan exagerado. Amigo, hermano, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si usted no se ha entregado a Dios, si usted de verdad, con el favor de Dios, no ha cambiado de vida, si usted aún no se emociona cantando, si usted no llora leyendo la Biblia, si usted no llora cuando comienza a hacer conciencia de su pecado, hermano, usted no cree en Dios. Amén. Una vez vuelvo a preguntarle, una vez más quiero preguntarles, hermano, ¿aún te ofendes cuando te exhortan? ¿Te ofendes? ¿Te pones de mal genio? ¿Te enojas? Tengo malas noticias, hermano. Te amas demasiado. Te amas tanto que no has querido humillarte ante Cristo. Aunque yo iría a hacer otra pregunta. Hermano, ¿todavía lo tienen que exhortar? Eres de los que preguntan, porque siempre hemos dicho acá, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Es que si hago el pesebre me condeno? No nos preguntes a nosotros, pregúntatelo a ti mismo, pregúntatelo desde la palabra del Señor. ¿Lo que haces glorifica al Señor? Si ya conoces la historia pagana de X o Y celebración y es condenada en la Biblia, es condenada por la palabra de Dios, ¿crees que si haces eso agradas al Señor? Es que ustedes son fanáticos, radicales, legalistas, ya rayan en la locura. Tampoco las cosas pueden ser así. Y si no son así, entonces ¿cómo son? ¿Me devuelvo al mundo? ¿Me acomodo a las actuales circunstancias del pecado? ¿Me acomodo a las actuales circunstancias de perdición? ¿O me acomodo a Francisco? Es que ustedes tienen una imagen de Dios poco actualizada. Poco actualizada. Sí, pues la Biblia que yo leo dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sí, hace 1500 años o 2000 años cuando le dijo a Moisés, escriba, ¿cierto? ¿Cuáles 2000? 3500 años a 4000 años cuando le dijo a Moisés, escriba. Fue las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Son las mismas palabras que dijo Juan. Un estudiante me decía, no, pero es que hay que mirar, hay que interpretar la Biblia y acomodarla a las actuales circunstancias, porque es que los tiempos cambian, las culturas cambian. Sí, eso es cierto, pero Dios no cambia. Amén. Matar era pecado hace 5000 años y es pecado hoy. Fornicar era pecado hace 5000 años y es pecado hoy. Mentir, lo que pasa es que nosotros somos una sociedad de pecadores. Sí, los indígenas, vaya, un indio que dice una mentira, sí, se reúnen todos, lo confrontan y le dan látigo, pero usted confronta a alguien con el pecado y se enoja y se va. Sí, se va a cambiar de iglesia, donde no regañen tanto. Sí.
hermanos, que son muy exagerados. ¿Sí? Yo pregunto, ¿por qué mataron a los profetas? ¿Por qué los mataron? ¿Sí? ¿Por qué crucificaron al santo, al autor de la fe, al autor de la vida? ¿Por qué mataron a los apóstoles? ¿Por qué mataron tantos mártires? ¿Porque estaban locos? ¿Porque eran legalistas? ¿Porque eran exagerados? Sí, hermanos, en realidad estaban locos. Habían abandonado el mundo. Habían abandonado el mundo y sus deleites. Se enfrentaron a la religión de turno. Se enfrentaron a la ciencia del momento. Criticaron la filosofía de ese momento, las costumbres de ese momento. Se enfrentaron al mundo de ese momento. Murieron al pecado. Se hicieron esclavos de Cristo. Se negaron a sí mismos y tomaron su cruz. Amén. Estaban locos, hermanos. ¿Sí? El mundo hizo la Revolución Francesa, dio la libertad, y usted se vuelve esclavo de Cristo. Sí, hermanos, estoy loco. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando estén en el infierno, el Señor dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Me decía el líder de un sindicato de la universidad: ¿y entonces usted ahora se volvió cristiano? Y ahora usted habla de la teoría creacionista. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede cambiar uno de un día para otro? Milagros hay, hermanos. Amén. Milagros hay. Sí, claro, yo le dije: pues si usted cree en las teorías científicas que no tienen ninguna lógica, yo porque no puedo creer en Dios. Sí, que me sustenta, que me da cada día, que me cambió la vida. Sí, que me resucitó. ¿Por qué no puedo creer en Dios? Hermanos, pasemos a un tercer capítulo. Desglosemos el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo confesamos con nuestra boca? ¿Cuándo? Cuando hemos hecho de Jesús nuestro Señor y Salvador, cuando hemos entregado nuestra vida a Él, cuando creemos en nuestro corazón que Jesús es Dios y que se levantó de entre los muertos, cuando estamos seguros que Cristo nos justificó ante el Padre y se imputó nuestros pecados, cuando el Señor transformó nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas, cuando hemos roto con el mundo por amor a quien nos rescató de la muerte. Repetimos estos versículos no para creer y ser salvos. Los repetimos por el mismo motivo en que nos bautizamos, por el mismo motivo que actuamos de acuerdo con la palabra del Señor, porque Él nos ha salvado, porque reconocemos que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, porque hemos rendido nuestras vidas al Señor y nos sujetamos unos a otros en Cristo Jesús, Dios Santo. Porque como el apóstol Pablo, hoy podemos decir que todo lo tenemos por basura, por amor a Cristo. Amén. ¿Qué consecuencias había en ese momento histórico cuando alguien confesaba con su boca que Jesús era el Señor? ¿Qué le pasaba? Hermanos,
era apedreado por los judíos, encarcelado por los romanos y odiado por el mundo. No es como hoy, que cualquiera se confiesa cristiano, pero cuando le preguntan que si celebra el Halloween o que si se va de rumba, dice, pues claro, tampoco soy tan exagerado. En ese momento, el que se confesaba cristiano es porque lo era, porque creía en su corazón que Dios lo había levantado entre los muertos, porque creía que el Señor lo iba a resucitar en el día postrero. El que declaraba cristiano era porque había rendido su vida a Cristo y estaba dispuesto a darla por amor a su Señor. Ellos eran exagerados, estaban dispuestos a dar la vida, y no solo estaban dispuestos a dar la vida, la daban y eran apedreados, y cuando se estaban muriendo no decían, eso me pasa por poner, no. Cuando se estaban muriendo, ¿sabe qué hacían? Decían, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta. Eso hacían los que confesaban que Dios era el Señor. Habían renunciado a sí mismos, habían renunciado a sus vidas, se habían apartado del pecado de verdad, se habían entregado a Dios. Hermano, ¿y usted qué está dispuesto a hacer por su fe? ¿Qué está dispuesto a hacer por su fe? ¿De verdad está dispuesto a romper con el pecado? ¿Está dispuesto a cambiar de amigos? ¿Está dispuesto a romper con todas las tradiciones que traíamos y aguantarse el regaño de los demás? Miren, no estamos hablando de que los vayan a lapidar, porque en esta época los lapidaban. En una de las predicaciones hablamos de los mártires de Fox y veíamos qué les hacían, cómo a las mujeres con unos garfios les arrancaban los senos, les arrancaban la carne, ¿sí? Los marianos, no, es que pobrecita, la Virgen vio morir a su hijo. Pues nos hablan de la historia de una señora que tenía 6 hijos y le mataron a uno por uno de formas crueles frente a ella para que renegaran la fe, y ni los hijos ni ella renegaron de la fe. ¿Sí? ¿Y nosotros? ¿Vendemos nuestras creencias porque nos da pena con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros vecinos? Ellos se declaraban cristianos porque reconocían la sangre redentora, porque reconocían el sacrificio único, y hay que repetirlo una y otra vez, porque reconocían la imputación del pecado. Sabían que como pecadores merecían la muerte y la condenación eterna, pero que alguien había pagado por ellos. Eso lo reconocían, por eso lo decían, y no tenían miedo de confesarse cristianos, y estaban dispuestos a dar su vida. Dice la segunda parte: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hermanos, ¿de verdad creemos en nuestro corazón que Jesús es Dios? ¿De verdad, en serio? ¿Nuestro corazón es otro? ¿Nuestro corazón es tan diferente que de verdad hemos cambiado de afectos? ¿Que hemos renunciado a todo lo que teníamos? ¿A todo lo que somos? ¿Estamos dispuestos a cambiar de profesión o a pelear con todo el mundo? Sí, estamos dispuestos, hermanos, pensémoslo. Porque ellos lo estaban y morían por su fe. Y cuando iban a donde los leones, los iban llevando a donde los leones, ¿cierto? No iban llorando ni asustados, iban alabando y glorificando al Señor. A Pablo, cada vez que le daban un azote, decía: ya casi me parezco a Cristo, ya casi me parezco. Yo me imagino a nosotros el día que nos echen de nuestros trabajos. Ay, ¿yo para qué me metí en esa iglesia? ¿Por qué no fui a otra? Sí. El día que nos quiten las propiedades, porque no se les olvide que en todas las culturas, y eso va a pasar, ¿cierto? No vamos a tener un sistema castrochavista, como dicen algunos. Vamos a tener un peor estado, ¿sí? Un capitalismo controlado, ¿sí? A eso como se le llamó en los años 30,
el nacionalsocialismo. Sí, allá vamos. Y nos van a quitar las propiedades. Sí, yo le preguntaba aquí al hermano, ¿y qué? En Venezuela es fácil comprar, sí, está muy barato, pero ¿quién va a comprar? En cualquier momento el Estado le quita. Sí, estamos dispuestos, de verdad. Pensémoslo, hermanos, pensémoslo, porque ellos, sí, confesaban, ellos no repitieron una oración de fe, ellos practicaron, ¿cierto?, la palabra del Señor. Ellos dijeron, confesaron con su boca que Jesús era el Señor, confesaron, ¿cierto?, que eran cristianos, confesaron que habían cambiado de vida y dieron su vida por el Señor. Oh Señor, Padre Todopoderoso y amado, haz de nosotros, Señor, verdaderos hijos tuyos, que reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, solo a ti, Señor. Ayúdanos a renunciar, Señor, a nuestras comodidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar al mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Padre, a dar nuestra vida por ti, Señor, por nuestro Salvador, Señor. Danos valor, Señor, para no negarte, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a predicar, Señor, la palabra de fe, Señor. Padre, pon fe y arrepentimiento en nuestros corazones, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Haznos, Señor, valientes, Señor, creyentes valerosos, Señor. Quita todo temor, Señor, de nosotros, Señor. Y quita, Padre, todo amor por este mundo caído. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.